no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esta nación que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Levante sus manos al cielo y ore conmigo. Señor Jesús, creemos que tu palabra es verdad. Creemos que tu palabra nos da libertad y declaramos que en ella está la vida eterna. Por eso te damos la llave de todo nuestro ser para que nos des libertad completa, absoluta, y poder ser perfectos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y puede tomar asiento. Dele otro aplauso al Señor, que esas palmas suenen. Que cada palma que suene sea una reclamación de libertad. No sé si usted me entendió, que cada vez que usted le da las palmas, usted está reclamando libertad. Que cada vez que sus palmas se conecten, usted diga: Señor, hazme libre, hazme libre. Y a su nombre. Fíjese que en la mañana hablábamos, ¿verdad?, en la clase de los adultos, acerca de los demonios. Y dice la palabra de Dios, ¿qué hora tenemos? 11:32. Hoy se va a ir temprano, para que almuerce un buen almuerzo. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que Jesús, yo quiero que usted me preste atención hoy, porque el tema es profundo, pero es un tema que nos va a dar libertad. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús tenía a sus discípulos, los envió de dos en dos, y le dijo a los discípulos: en mi nombre ustedes van a ir a liberar, van a ir a predicar. Y los puso de dos en dos. Uno bajito con uno alto, uno gordito con uno flaquito, uno que cantaba con uno que predicaba, y los mandó. Cuando ellos regresan a donde el maestro, le dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Hasta los demonios se nos sujetan, le dijeron al maestro. Y el Señor les dijo: no se glorien de eso, porque yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Usted me está siguiendo, verdad? Pero gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Denle un aplauso al Señor. Porque antes de que Jesús viniese, nadie podía echar fuera un demonio. Un endemoniado en los tiempos de Jesús, eso ahí corría todo el mundo. Ahí no quedaba piedra sobre piedra. Y cuando los discípulos ven que los demonios se les sujetan, ellos dicen: hasta los demonios se nos sujetan. Lo que parecía imposible, en tu nombre, ahora es posible. Entonces, hablábamos en la mañana, ¿verdad?, de una cierta jerarquía. Hablábamos que estaban los principados, las potestades, los gobernantes, ¿verdad?, las huestes espirituales, y estaban por último los demonios. Los demonios es lo que en la milicia se conocería como un soldado raso. La escala de poder más pequeña en autoridad, ¿verdad? En cierta oportunidad Jesús estaba expulsando unos demonios y los fariseos decían: por Beelzebú echa fuera él los demonios. O sea, a Jesús le dijeron: por el príncipe de los demonios tú echas fuera los demonios. ¿Me están siguiendo? Es decir, que los demonios tienen un príncipe, y ese príncipe es Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque Dios nos quiere dar libertad. Dice la palabra de Dios que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no hagas ninguna de las cosas que ya leíamos, ¿verdad?
Y usted dirá, pastor, pero yo nunca he hecho eso. ¿Por qué usted me está diciendo eso a mí? Primero, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es la primera prohibición que le da Dios al pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, ellos se iban a seguir con una cultura pagana, con una cultura que no le importaba sacrificar a su hijo para que su tierra diera el alimento. Y la astucia de Satanás, ¿verdad? Dice la palabra que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y usted me dirá, pastor, pero yo nunca he hecho pasar a mi hijo por fuego, ni lo haría. Pero detrás de esto hay un misterio. Diga conmigo, hay un misterio. Porque es espiritual, es una sabiduría espiritual. Los demonios comenzaron a hablar en los pueblos paganos y decían, ofréceme a tu hijo, y todo se va a salir bien. Y todo te va a salir bien. ¿Cómo hace Satanás esto ahorita? Cuando una muchacha sale embarazada, ¿verdad? O una pareja van a tener un hijo. ¿Qué le dice Satanás al oído? No es el tiempo de que tengas un hijo. Tú tienes que estudiar. Tú tienes que trabajar. Tú tienes que terminar tu carrera. ¿Y qué pasa muchas veces? Que las parejas dicen es tiempo de abortar. Esa es una realidad palpable en toda Venezuela. Usted busca los libros de aborto en Venezuela y usted va a conseguir que la cifra ha venido en aumento. Y si usted busca en el mundo, usted se va a dar cuenta que es más del 50%. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Es decir, que las maquinaciones de Satanás, lo decíamos ahorita, ¿cómo se identifica una persona endemoniada? No necesariamente va a tener una cola o un cacho se va a montar por el techo. A veces se ven bien bonitos. A veces se ven bien bonitos. Usted la ve bien vestida, olorosita, con Factory, con cualquier colonia. Tienen carro. Pero están sacrificando sus hijos al enemigo. ¿Me está siguiendo? Están sacrificando la vida por placeres, por lujos. Y es una estrategia del enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quitarle ese poder al enemigo. Porque dice la Biblia que eso es abominación para Dios. Entonces, todas esas raíces que nosotros traíamos de pecado, de iniquidad, de maldad, tenemos que entregársela al Señor. Decirle conscientemente, Señor, yo reconozco que yo entregué, que yo pasé a mis hijos por el fuego. Ahí en la Biblia, muchas culturas le dieron nombre a estos ídolos. Algunos le pusieron Moloch, otros le pusieron Baal. Pero usted se consigue en la Biblia que cada uno de los reyes que no eran del pueblo de Dios sacrificaban a sus hijos. Dice la Biblia que había una batalla tan grande entre Israel y otro pueblo y el pueblo veía que perdía. ¿Y qué hizo el rey? Agarró el hijo, prendió la muralla y lo tiró al fuego como un sacrificio. Israel, cuando vio eso, dejó el campo de batalla. Porque eso es abominación. Diga conmigo, abominación. Eso a Dios no le agrada. Y quizás usted no lo ha hecho, pero venimos de padres y madres que lo han hecho, que han sido instrumentos del enemigo para quitar la vida, para asesinar, para matar. Ese es el nombre que le da la Biblia a esto. Cuando una persona acompaña a otra persona a un lugar donde se practica eso, se convierte en sacerdote pagano, sacerdote del enemigo, porque es el que asiste al culto satánico. Si yo le preguntaba al principio, ¿usted ha ido a un culto satánico? Usted me ha dicho, usted quizás muchos digan que no, pero ir a un lugar donde va a estar una persona, ¿verdad?, con un bisturí o con herramientas médicas y saca a un feto del cuerpo, eso es un culto pagano. Lo que pasa es que Satanás lo disfraza para que la gente no entienda y no vea y no comprenda lo que están haciendo. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios hoy ha venido a darnos libertad. Porque cuando una persona, ¿verdad?, incurre en un acto de esto, está firmando un contrato. Si usted vio o participó, usted está firmando un contrato de muerte. Y ese contrato lleva su nombre, su cédula y su apellido espiritual.
De repente la persona que participó en ese acto muere y parte de esta tierra. Pero en ese contrato se va a quitar el nombre de esa persona y va a aparecer el nombre de su hijo. Y eso va a reclamar las generaciones futuras. Por eso Dios dice que eso es abominación y Dios lo aborrece. ¿Qué aborrece el Señor? Pasar a los hijos por fuego. Y dentro de los hijos entra todo lo que usted ame. ¿Cuántos han escuchado? No, que Shakira hizo un pacto satánico, que tal artista hizo un pacto satánico. Pero a veces nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar diario, hacemos pactos y ritos sin saberlo. Pablo decía, yo en otro tiempo fui blasfemo y perseguidor de la iglesia, pero lo hacía por ignorancia e incredulidad, porque mis ojos no habían sido abiertos. Pero hoy Dios está abriendo nuestros ojos. Amén. Porque van a venir personas que le van a preguntar, ¿qué tú piensas? ¿Será que lo tengo o no lo tengo? ¿Y qué usted le va a decir? La vida es de Dios. ¿Cuántas iglesias no han pasado por momentos vergonzosos o situaciones difíciles? Y la recomendación es, echa para adelante. Cuando David pecó con Betsabé, a raíz del pecado vino un niño y Dios perdonó el pecado. Pero dice la Biblia que David ayunaba y oraba por el niño. Entonces, el pecado, la consecuencia del pecado, no se nos va a ser quitada, pero tenemos que poner eso en manos del Señor, pedir perdón. Y fue tan grande el amor de Dios que Salomón, el hijo de David, el siguiente hijo de David con esa mujer, fue el rey de Israel. Y de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios puede convertir nuestros errores en grandes virtudes, pero solamente si se lo ponemos a Él en las manos. Pero si decimos, no, Señor, yo no he pecado, yo no he fallado, yo estoy bien, entonces esos errores nos van a seguir. Dice la Biblia que esas maldiciones nos van a perseguir y van a perseguir a nuestras generaciones. Por eso este es un día para abrir nuestros corazones delante de Dios y decirle, Señor, yo reconozco mi pecado y reconozco el pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados, y yo hoy quiero ser libre. Amén. Denle un aplauso al Señor. Siéntase gozoso porque este es un día de libertad. Amén. Dice más adelante, ni quien practique la adivinación. ¿Cuántos han dicho, yo te dije que era niña? O yo te dije que era niño. Esa es una forma pequeña de adivinación. ¿Cuántos han dicho, yo te dije que iba a quedar 7-5 el partido? ¿Cuántos practican la adivinación? Ninguno, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos y hablamos, porque quizás nos estamos convirtiendo en adivinos. Hay gente que dice que Dios es adivino. Para adivino Dios, ¿no has escuchado eso? Dios no es adivino, Dios es poderoso. Y Dios tiene toda la sabiduría anterior y toda la sabiduría futura. Dios sabe cuántos cabellos usted tiene en su cabeza, cuánto tiene en la oreja, cuánto tiene en el bigote, cuánto tiene en la barba. ¿Usted sabía eso? Dios lo sabe todo. Dios sabe todo. En una oportunidad, un hermanito de la iglesia llega, ¿no? Y llega con un corte muy moderno y con una raya aquí. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿y esa raya? Oye, no, el peluquero me distrajo y me hizo esa raya. Ese cuento le hace falta un pedazo, ¿verdad? Y a veces nosotros así somos con Dios. O sea, creemos que Dios ese día estaba jugando con David en el cielo y no se dio cuenta que lo que usted y yo estábamos haciendo en secreto. Pero Dios sí lo sabe. Dios se ríe cuando nosotros le metimos un embuste. Cuando nosotros queremos engañar al pastor, queremos engañar a la esposa. ¿Dónde estaba? No, que el jefe me puso a hacer un trabajo y me tuve que quedar hasta tarde. Y se quedó en casa de un amigo jugando truco. Dios sabe eso. ¿Usted me está entendiendo? Entonces,
La adivinación es una práctica satánica y es la sabiduría inspirada en los demonios. La adivinación no tiene nada que ver con la ciencia de Dios. Un demonio no sabe lo que usted va a hacer mañana ni lo que va a hacer pasado mañana. Dios sí lo sabe. Diga conmigo, el demonio la tira a pegar. El demonio va a decir, bueno, mañana te vas a comer un mango, pero eso es la está tirando a pegar. Pero lo que Dios dice, eso se cumple. Lo que Dios estableció, eso se cumple. Y así un demonio o lo que quiera hacer para que eso no se cumpla, eso va a pasar porque va a pasar. Y usted puede decir, yo nunca he practicado la adivinación. Yo no sé qué es eso. Pero yo le voy a echar un cuento sobre un rey de Israel, que era rey, que era pastor y que era un adivino. Y no es más ni menos que el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Diga conmigo, el rey Saúl. El rey, en una oportunidad el profeta Samuel le dice al rey, mira rey, me vas a esperar 7 días y vas a esperar que yo llegue para hacer el sacrificio. Y dice la Biblia que Saúl estaba en el campo y pasó un día, pasó 2 y pasaron 7 días. Y el profeta Samuel no llegaba. Y Saúl decía, no ha llegado. ¿Qué están haciendo? No ha llegado. Bueno, yo voy a hacer sacrificio. Y dice la Biblia que Saúl agarró y hizo el sacrificio. Cuando Samuel viene llegando, dice, ¿qué es esto que has hecho, muchacho? ¿No te dije que me esperara 7 días? Y Saúl dijo, el pueblo desertaba y tuve que ofrecer el sacrificio. Es decir, el pueblo comenzó a irse y tuve que hacer algo. Y dice el profeta, locamente has hecho. ¿Qué le dijo? Porque desobedeció la palabra del Señor. Y el profeta le dice, el Saúl le dice, pero Señor, ven, vamos a hacer algo delante del pueblo. Y él le dice, no. Y el profeta Samuel se va y lo agarra de la túnica. Y cuando lo agarra de la túnica, se le rompe el vestido. Y le dice el profeta, así ha hecho el Señor hoy contigo. Tu reino ha sido cortado y ha sido entregado en uno mejor que tú. Esa es la ciencia de Dios. ¿Se cumplió esa palabra, mi hermano? Se cumplió esa palabra porque el reino fue entregado a David, ¿verdad? Pero fíjense que el profeta no tiró flecha. El profeta dio una palabra clara. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué hace un adivino? Tu marido está con la vecina. Juégate el conejo. Porque no se lo juega a él, pues. ¿Usted me entiende? Manda un mensaje al número tal y te va a llegar el número de la lotería. Esos son obras de demonios. Detrás de eso están hay 99 demonios y hay 99 animalitos. Por cada animalito un demonio. Y así viven engañando y siendo engañados, dice la palabra de Dios. Luego el Señor le da una palabra a Saúl nuevamente y le dice, Saúl, tienes que ir y acabar con Amalek. Porque cuando mi pueblo salía de Egipto, ellos mataron a las mujeres embarazadas, mataron a los niños de pecho, mataron a los adolescentes y mataron a los ancianos. Tú vas ahí y vas a acabar con esa gente. Y dice la Biblia que el rey fue y comenzó a exterminar el pueblo. Pero llegado el momento, dejó vivo al rey. ¿Se acuerdan que habían principados, potestades, gobernadores, huestes y demonios? Bueno, él no dejó vivo a nadie, sino que dejó vivo al rey de los demonios. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? No había dejado vivo a un demonito, sino que había dejado al jefe de los malos.
cuando el profeta Samuel viene y le dice, ¿cumpliste la palabra de Jehová? ¿Cumpliste lo que Dios te ordenó? Él le dice, he cumplido perfectamente la palabra de Jehová. Pero los oídos del profeta estaban abiertos. Y dice la Biblia que él escuchó un bramido de ovejas. Y él decía, ¿qué es esto que yo estoy escuchando aquí? ¿Qué es esto que yo escucho? Y le dice Saúl, dejé lo mejor para Jehová. ¿Usted me está entendiendo? Mi hermano, ¿usted diezmó? No, pero le aposté al caballo Sherlock Hunter. Si ese gana, yo le compro una planta a la iglesia. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Se complace Jehová en los sacrificios como en obedecer la palabra? Ningún sacrificio que usted y yo hagamos va a ser más importante que la obediencia. Ningún sacrificio que usted y yo podamos hacer va a sorprender a Dios tanto como que obedezcamos la palabra. ¿Ustedes saben que se convirtió Saúl por hacer este tipo de cosas? Diga conmigo, en un adivino. Saúl se convirtió en un adivino. Ah, por eso no sale en la Biblia. Dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Ir en contra de la palabra de Dios. Diga conmigo, la rebelión es ir en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice obedecer a vuestros pastores. ¿O no? ¿No dice eso? Y si usted desobedece a su pastor, ¿qué pasa? Usted está siendo un desobediente y un rebelde. Y si usted es un rebelde, es un adivino. Es una ecuación para los que saben de matemáticas. Saúl se convirtió en un adivino. ¿Usted me está siguiendo? ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Yo lo quiero llevar a la sabiduría espiritual de Dios. Nosotros llegamos aquí a la iglesia, cada uno de los que hemos llegado, y hemos aceptado al Señor. Quizás algunos llegaron siendo niños y no sabían nada y todo lo aprendieron en la iglesia. Quizás otros siendo jóvenes, estando en el bachillerato y aprendieron muchas cosas. Pero muchos llegamos a la iglesia con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Entonces el pastor viene y me dice, hermano Brian, no se junte mucho con esa hermanita, porque esa hermanita es peligrosa. 5 maridos ha tenido y el que tiene ahorita no es de ella. Y yo, como vengo del mundo y yo soy un galán y yo soy un prospecto y yo conozco y yo sé cómo se mueve ese ambiente, no, pastor, yo la voy a convertir al Señor. Porque así venimos al mundo y nos convertimos en rebeldes, nos convertimos en adivinos, nos convertimos en hechiceros. ¿Usted me sigue? Cuando usted se da cuenta, el muchacho embarazó a la muchacha que iba a convertir al Señor. No la convirtió al Señor, sino que la convirtió para él. ¿Usted me sigue? Y esas son consecuencias de la desobediencia. Entonces Saúl comenzó a caminar en desobediencia. Y dice la Biblia que nunca más el profeta Samuel le volvió a hablar a Saúl en vida. Pero usted sabe que usted quiere que yo le diga algo. Samuel todos los días lloraba por Saúl. Samuel se arrodillaba a orar por Saúl. Y esos eran llantos de dolor. Y todo líder que ama a Dios y que da un consejo, llora por el consejo y llora por el que le dio el consejo. A veces nosotros creemos que las personas que nos dan consejos, que van en contra de lo que nosotros pensamos que es bueno, nos odian, nos desean el mal. Pero no es así, mi hermano. Samuel le dijo a Saúl, Dios ha escogido uno mejor que tú y ha cortado tu reino. Pero esa palabra le dolió más al propio Samuel que al propio Saúl. Porque dice la Biblia que lloraba. Y en un momento el Señor, de tantas lágrimas que había llorado, Samuel le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? ¿Hasta cuándo? Porque Dios sabía que si no detenía esas lágrimas, si no detenía, ese hombre se iba a morir de depresión. ¿Usted me está entendiendo? Y le dijo, agarra tu cántaro, llénalo de aceite y ve a la casa de David.
ningún sacrificio que nosotros hagamos que sea en desobediencia va a ser más agradable que obedecer lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Ahí tenemos la Biblia. Y fue tan grande el error en que entró Saúl, que dice la Biblia que fue y consultó a una mujer con espíritu de adivinación. Saúl en principio había hecho las cosas bien y había sacado a todos los brujos, los hechiceros, los agoreros de Israel. Pero en ese momento, en un momento de necesidad, Saúl dijo: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y fue a un lugar que en el original se le conoce como el Endor. Endor en hebreo significa lugar de agua sucia, lugar de agua estancada, lugar de agua podrida. Y dice la Biblia que Saúl fue hasta ese lugar, ¿verdad? Y comenzó, porque Samuel había muerto, a invocar el espíritu de Samuel. Es decir que Saúl quería hablar con un muerto. Saúl quería conocer el futuro. O sea, como una persona que comenzó desobedeciendo una ley o una palabra terminó tan mal en el espíritu. De eso nos quiere librar el Señor. Dígale a la persona que está a su lado: de eso te quiere librar el Señor. Dígaselo a los dos que tienen a su lado. Hermanos, veamos un momento. Dios quiere librar a la iglesia Rey de Salem y a los hermanos que vienen a esta iglesia de la muerte, de que se conviertan en brujos y en hechiceros, en adivinos. ¿Usted cree que Dios no amaba a Saúl? Dios amaba a Saúl. Cuando Saúl se murió, ¿usted sabe quién lo mató? Un amalecita. Dice la Biblia que Saúl estaba en su lecho de muerte y vino un amalecita de los que él dejó vivo, del rey que él dejó vivo, y lo mató. Y fue ante David y le dijo: Señor, le traigo buenas nuevas. Así haga Jehová con todos sus enemigos. Yo encontré a Saúl en su lecho de muerte y lo terminé de matar. Y aquí está su espada y su corona. ¿Qué recompensa tengo por eso? Y David dijo: lo que tú dijiste es tu propia sentencia, porque atentaste contra el ungido de Jehová. Usted vio cómo consideraba a Dios a Saúl como un ungido, como un escogido, porque David tenía el corazón de Dios. Y ese amalecita, que era un demonio disfrazado de hombre, que era alguien que venía con un premio en las manos, que era alguien que venía con un botín en las manos, porque el diablo no siempre va a ser feo, mi hermano. El diablo no siempre va a tener los ojos rojos, ni va a tener cola, ni va a echar fuego por los pies. A veces el diablo va a venir bonito. ¿Usted me entiende? A veces el diablo va a venir disfrazado de carro, a veces va a venir disfrazado de casa, a veces va a venir disfrazado de animal. O sea, lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, el diablo va a venir disfrazado. Y David, que estaba siendo, ¿verdad?, promovido por Dios al reinado, se le presentó el diablo con una corona y una espada. ¿Y usted qué le parece a usted? Pero dice la Biblia, y lo decía mi tío Henry: probad los espíritus para ver si son de Dios. Probad los espíritus para ver si son de Dios. Ah, tú eres mi amigo, dime lo que tú deseas para mí. No, hermano, esa iglesia donde tú estás no es una escuelita. Tú tienes que venirte para mi iglesia, porque allá tú vas a cantar, allá tú le vas a servir al Señor. Pastor Andrés es un muchacho, esto no sabe nada de Biblia. Y así habla el diablo. Porque el Señor nunca va a hablar mal de una autoridad espiritual. ¿Me estás siguiendo? El diablo te va a querer sacar y nos va a querer sacar de nuestra asignación, de nuestro llamado. ¿Hasta cuándo vas a estar con esa mujer que pelea de más? Vente, que yo conozco una amiga que está en Estados Unidos, te casas con ella, te da. Y así es el diablo, hermano. ¿A qué tú vas a ir para esa casa a esta hora, muchacho? Vente para que te tomes unas cervezas conmigo y allá disfrutamos. Y mañana vas para allá. Mañana arregla el problema con esa loca. Así habla el diablo.
porque te quiere sacar de tu asignación. Y usa la adivinación como estrategia para engañarnos, para controlarnos. Entonces Dios no quiere que nosotros practiquemos ninguna de esas cosas. Dice la Biblia que en una oportunidad iba Pablo y Silas predicando y dice que le salió al encuentro una muchacha. ¿Y qué decía la muchacha? Estos son los hombres de Dios que anuncian el verdadero evangelio. Estos son los hombres de Dios enviados por Jesús. Pero dice la Biblia que esto desagradaba a Pablo. Espiritualmente, Pablo escuchaba algo detrás de esas palabras que no eran buenas. Adulación, exaltación del ego. ¿Me está siguiendo? Promoción del corazón. Y dice la Biblia que un día Pablo se cansó y volteó y le dijo al espíritu que saliera de esa muchacha. Y dice la Biblia que en el mismo momento esa muchacha quedó libre. ¿Y usted sabe qué pasó? Pregúnteme qué pasó. Los amos de esa muchacha se molestaron con Pablo. Este sí es tremendo, porque la muchacha era usada como una esclava. ¿Para qué? Para ganar dinero. Porque los amos hicieron una casita bien bonito y le pusieron: conoce tu suerte, encuentra el amor, acaba con el que te odia, magia blanca para ti. Y cuando Pablo reprendió al espíritu en el nombre de Jesús y la muchacha quedó libre, a la muchacha le preguntaban algo y ella no sabía nada. Entonces ellos fueron y denunciaron a Pablo. Y así es el diablo. Cuando tú lo expones y tú lo denuncias, él se levanta contra ti. Por causa de eso, Pablo y Silas quedaron presos y lo metieron en la celda más oscura. Pablo y Silas pagaron el precio del evangelio. Cuando usted agarra a un hermano y le dice: mi hermano, usted tiene que ser tierno con esa mujer, usted tiene que darle un besito cada vez que llegue, usted tiene que abrazarla y usted va a ver que eso va a cambiar. El diablo dice: este me la va a pagar. Pero el hermano, que se lo guarde, dice: este pastor se volvió loco, él no sabe con la coima que yo vivo, que cada vez que... O sea, el consejo de amor que tú le diste a alguien no lo aceptó y el diablo te quiere matar. Y eso es lo que nosotros vivimos aquí todos los días. Cada vez que aquí alguien se levanta a poner una silla, cada vez que alguien se pone a atender el baño, cada vez que alguien limpia la iglesia, hace algo para Dios, el diablo no le gusta eso, mi hermano. Porque el diablo está en contra de mi libertad y de tu libertad. Pero la muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y no estaba fea, por eso es que le digo: cuídate del diablo, dígale que está a su lado. Cuídate de los demonios. Los demonios no siempre van a venir con palabras feas. Tú eres un loco, tú eres... No. A Pablo le decía: mira, este es un hombre de Dios, este es un verdadero pastor, este es un siervo. Esto sí es tremendo evangelista. Esto sí es un maestro. Esto sí es un adorador. El diablo viene así, pero por detrás hay espíritus que quieren matarte, que quieren separarte del verdadero camino de Dios. Y dice la Biblia, en Primera de Crónicas dice la Biblia, así murió Saúl, porque consultó a una divina y no consultó al Señor. El que era el rey, el que era el pastor, el que era el líder, ¿cómo terminó? Hablando con los demonios, hablando con los ídolos. Dice: no, que yo soy Piscis. Vamos a ver qué dice el horóscopo. Pastor, ¿usted qué signo es? ¿Cuántos leyeron el horóscopo alguna vez? ¿O escucharon a Walter Mercado, a Alicia Machado, a Adriana Asi? Todo ese poco de brujos que estaban. Porque antes lo seguíamos, ¿verdad? Y usted se paraba, hacía el café y prendía el televisor para ver qué le decía. Y cuando decían: ahora voy contigo, Tauro, usted se contentaba. Pero ahora usted se levanta y ora al Señor, ¿verdad? Y la Biblia le dice a usted: este padecimiento se va cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo.
Usted se dice, "Ánimo, la broma va a estar fuerte entonces hoy", porque eso es lo que nos dice la Biblia. Pero ¿qué te dice el diablo? Ah, chico, tranquilo, no te congregues hoy, no ores, todo está bien. Eso es lo que dice el enemigo. Pero Dios no nos dice, Dios dice, está pendiente, sométete a Dios y resiste al diablo, y Él va a oír de nosotros. Pero hay gente que no quiere someterse a Dios y quiere resistir al diablo, está mal. Hay que someterse a Dios, a las autoridades. Amén. Vamos como un poquito lento, pero ya vamos a acelerar un poquito más. Ok, el siguiente después de adivino. Agorero. ¿Qué es el agorerismo? Sortílego y hechicero. Agorero es el arte de usar instrumentos humanos para predecir el futuro. ¿A cuánto le han leído El Caracol? Ese es agorero. La patilla, la Pepe la patilla, el café, la lectura de la mano. Esas son prácticas satánicas, prácticas diabólicas que detrás de eso se esconde un demonio. Yo me voy a poner la camisa amarilla porque cuando yo me pongo la camisa amarilla me va bien. ¿Cómo se llama eso? Agorerismo. Cábala, todo eso, detrás de eso hay demonios. De repente usted es cristiano, ¿verdad? Pero usted dice una frase como esa y ese día lo persigue un demonio. Y comienza a abrirle las puertas para que usted se ponga la camisa amarilla. Y cuando usted se da cuenta, usted tiene un contrato con un demonio. Y usted para donde va el demonio con usted. Que el Señor lo reprenda. Hay familias que tienen demonios asignados por generaciones y generaciones. ¿Cómo usted lo puede ver en el mundo físico? Bueno, porque el tatarabuelo se divorció. El abuelito, el bisabuelo se divorció. El nieto se divorció. El hijo se divorció. El hijo del hijo se divorció. Ahí hay un demonio que está persiguiendo a esa familia. Y ese es un contrato. Ahora, ¿dónde se hizo el contrato? El único que lo puede revelar es el Espíritu Santo. Saúl, ¿verdad? Fue y consultó a un espíritu de adivinación. Pero ¿cuándo hizo el contrato? Yo le pregunto. En el momento que dejó vivo a Amalek. Porque hizo un contrato con un príncipe. Hizo un contrato con un príncipe. Porque ¿a quién dejó vivo? Al rey. Él dejó al vivo al rey. Y ese rey fue en contra de él y lo mató. Al diablo no hay que tenerle misericordia. Entonces ese contrato, ¿verdad? Fue en contra de su hijo, de su nieto, de su bisnieto. ¿Cómo terminó Jonatán? ¿Cómo terminó Mefibosé? Inválido. Entonces usted se da cuenta en el mundo natural que algo está pasando. Por eso Jesucristo murió por nosotros, para que ninguna de esas maldiciones nos tocaran. Dice la Biblia, el acta de decreto que me era contraria fue abolida en la cruz. Y los principados, los gobernantes, los demonios fueron exhibidos públicamente. Y Jesús les dijo, tú no tienes derecho sobre esa vida. Tú no tienes derecho sobre esa vida. Pero si usted y yo, ¿verdad? Vamos y practicamos lo que ya Jesús pagó por nosotros, dice la Biblia, entonces ya no hay ningún sacrificio que valga por usted y por mí. Porque pisoteamos la sangre del Cordero. Hermano, no se junte con esa persona, que esa persona es rara. Esa persona le gusta hacer lo malo. Y usted dice, no, yo sí me voy a juntar. O usted no dice así. Hermano, no haga esa actividad porque eso es peligroso, eso le va a traer consecuencias. Y yo digo, yo sí lo voy a hacer, porque eso me está trayendo bendición. Por eso es que le digo, lo malo no se huele tan fácil, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y a veces nuestra terquedad, nuestra obstinación, que es rebeldía, que es rebelión, se convierte en un acto demoníaco. Está muy fuerte, mejor lo damos hasta aquí, ¿verdad?
Diga a la persona que tú lado, la verdad te va a hacer libre. La verdad me hace libre, dice la palabra, y la verdad escrita. Amén. Hechicería y sortílego. Usted sabe que cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo: tengo una vara. Y la tiró en el piso y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Ustedes han leído eso? Bueno, si no, entérese. Dios llamó a un hombre que se llamaba Moisés y le dijo: mira, ve, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés tenía un palo en la mano y lo tiró. Cuando lo tiró se convirtió en una serpiente. Y Moisés dijo: bueno, esto está fuerte. Y Dios le dijo: tómala por la cola. Y él la agarró y se convirtió de una vez en una vara de madera otra vez. Le dijo: agarra tu mano y métela en tu manto. Y él metió la mano, cuando la saca enferma. Y Dios le dice: vuélvela a meter. Y él la mete otra vez y la mano sale sana. Pero en Egipto había un faraón, ¿verdad? Que tenía, y dice la Biblia, hechiceros, magos. Entonces, el faraón, cuando Moisés va y muestra el poder de Dios, el faraón dice: llámeme a los brujos, llámeme a los míos. ¿Y qué hacen ellos? Hacen las mismas señales que hizo Moisés. Porque, mi hermano querido, el diablo tiene poder, pero Dios tiene más poder que el diablo. El diablo agarró unos palitos y los convirtió en una serpiente. Está bien. Moisés dijo: está bien, tú también tienes poder. Pero ¿qué pasó? La serpiente que se convirtió en la vara de Moisés se comió a la serpiente de los magos. Es decir, que cuando el diablo viene con una estrategia, ya Dios tiene nuestra defensa asegurada. Pero tenemos que tener ojos abiertos. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Porque Dios está por encima de todo lo que pueda hacer el diablo. A veces yo he escuchado personas decir: no te voy a decir mi oración para que el diablo no se meta. No te lo puedo decir porque si el diablo lo escucha, a lo mejor se mete. No, pero es que Dios tiene más poder que el diablo. Solamente que nosotros no conocemos el nivel del poder de Dios, o ignoramos el poder de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, toda obra de hechicería, de brujería. Dice: hermano, pero tú has hecho alguna vez estábamos con una hermana y estábamos orando por ella y le dije: hermano, pero el Espíritu nos dice que tú has practicado la brujería. Y dice: no, yo no he practicado eso. Y el Espíritu Santo nos dijo que se quite los zapatos. ¿Para qué? ¿Para qué me quito los zapatos? Quítate un momentico que vamos a orar por ti. Cuando se quita el zapato, había un papel en el pie. Cuando saco el papel, Eduardo decía el papel. Muchacho, ¿y eso? No, eso es para que él se porte bien. Eso me lo enseñó mi abuela, pero eso no es nada malo. La propia bruja. ¿Usted me está entendiendo? Y ella decía: no, pero es que yo nunca he practicado eso, yo no sé nada de eso. Estábamos con otra persona: mano, pero tú has practicado brujería, hechicería, porque los demonios los perseguían. Él estaba dormido y los demonios comenzaban a tocar tambores en su cuarto, a tumbar las cosas. Pero tú has hecho alguna vez algo, le has dado derecho a algo así, has ido a un brujo. Dice: no, yo no. Cuando hace así, le veo una pulsera de amarillo y rojo. Así. Y esa pulsera: no, lo que pasa es que yo soy hijo de Changó. El Señor lo reprenda. Le dije yo: no, muchacho. ¿Entiendes? Y el diablo ahorita se disfraza en una pulserita, se disfraza en una muñequera, una cruz de mayo en la pared, una cruz de Jesucristo. ¿Entiendes? Porque el diablo no te va a decir: hola, soy el diablo, méteme en tu casa. No, él va a venir y te va a decir: no le hagas caso a la pastora, eso es una guaricha, eso no sabe nada, no le hagas caso. Y usted no le hace caso. Y ahí está el diablo disfrazado. ¿Me entiendes? Pastor Federico, chacho, Pastor Federico no es nadie, es un viejo. Y eso es la voz del enemigo. Hermano, para ver si puedes llevar unos botellones de agua para la iglesia. Eso no lo lleva el hermano Libertrán. Y ahí está el diablo. Y es una conversación con un demonio. Si nosotros le hacemos caso, quedamos atados. Firmamos el contrato. Que el Señor nos guarde. Amén. Por eso le daba gracias a Dios por la casa de mi tío Henry, porque ayuda mucho a la palabra que Dios nos quiere enseñar hoy. Entonces, el diablo tiene poder, pero Dios tiene más poder que el diablo.
Eso no le asegura a usted ni a mí que no vamos a padecer. Porque ahí estaba Pablo con el cebo en el pie. Y dice la Biblia que era la medianoche y Pablo estaba en su casa durmiendo con aire acondicionado, viendo Netflix. No, dice que estaba en la cárcel más profunda y con el cebo más grande en el pie. Y dice que mientras oraba y cantaba himnos con Sila, ¿verdad? Hubo un terremoto y Dios lo sacó de la cárcel. Pero ¿estaba dónde? En la cárcel. Entonces hay momentos que usted está durmiendo feliz en su cuarto, arropado, y el pastor está orando o está pagando el precio. Y usted no pregunta, ni yo pregunto, pastor, ¿usted comió? Pastor, ¿usted tiene para la cena? ¿Usted tiene mantequilla? ¿Usted tiene gasolina? Nosotros siempre ignoramos esas cosas. Nosotros pensamos que el pastor está bien, que mi hermano Henry porque predica y enseña está bien. ¿Cuánto le han preguntado al hermano Henry? Hermano Henry, ¿usted tiene para hacer el almuerzo cuando llega a su casa? Eso no lo preguntamos porque pensamos que ellos están bien. Nadie le preguntaba a Pablo, ¿tienes dónde dormir? ¿Tienes que comer mañana? Esas cosas nosotros las ignoramos, pero Dios no las ignora. Entonces Pablo tuvo que pagar el precio de decirle a ese espíritu, sal de ella. Lo metieron preso. La gente de ahí quería apedrearlo. Donde le veían la cara, no le querían ver los pies. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Toda obra que implique poder espiritual está enmarcada en dos lugares. Una, en el reino de los cielos, que es el reino de Jesucristo y son los dones, los milagros, las sanidades. Y la otra, lamentablemente, es el reino de Satanás. Porque hay gente en la calle que dice, no, anda por donde mi tío para que te sobe el pie y te haga una oración. Ajá, ¿qué oración? No, él usa magia blanca, él no usa magia negra. Es el mismo Dios. Yo he escuchado eso. Una vez un santero trabajando en Burger King me dijo, tú con tu cristianismo y yo con mi santería, ese es el mismo Dios. Y yo le dije, no, ese no es el mismo Dios. No, es que yo hago magia blanca. Yo lo que hago es proteger al que le han hecho cosas malas. Si a alguien le hicieron algo malo, él va donde estoy yo y yo le limpio eso. Pero yo no le devuelvo nada porque eso es pura magia blanca y lo que yo hago. Yo trabajo con puro santo bueno. Y nosotros nos reímos ahorita porque Cristo nos ha hecho libres. Pero hay gente en el mundo que dice, vamos a ir para allá. Y te dicen, conocí a uno, muchacho, se me quitó hasta la culebrilla que tenía. Si me quitó la culebrilla, a ti te quita esa tortícula que tú tienes. La Biblia dice que los incrédulos sacrifican a los ídolos, a los demonios, sacrifican. Lo que nosotros en otro tiempo, vamos a prenderle una velita a mi abuela, porque tiene 6 años de muerta, vamos a prenderle una velita. ¿A quién le prendieron esa vela? A los demonios, diga conmigo. ¿A quién le prendieron la vela? Suena difícil porque nosotros tenemos una cultura sentimental de adoración a los muertos. Maíto está cumpliendo años, vamos a hacerle una fiesta. ¿A quién le hicieron la fiesta? A los demonios. Ahora, cuando usted se acuerda de las cosas buenas, usted le está dando la gloria a Dios. Cuando usted recuerda a la persona con cosas buenas, agradables. En estos días nos estábamos riendo porque nos acordamos del hermano Genio. Porque ese portón que está ahí, usted lo ve y usted dice, no, ese portón apareció ahí y se hizo solo. No, ese portón llevó trabajo de hombres y mujeres. Ahí hay café, ahí hay agua, hay tiempo. Muchas cosas que se le ofrendaron a Dios. Pero un día estábamos con el portón y estaba roto. Y el hermano Genio viene y se me acerca y me dice, oye, varón, estaba allá en la casa, estaba con el rey en la platabanda. Usted sabe cómo habla el hermano Genio. Estaba con el rey en la platabanda y el rey me dijo, compra las ruedas del portón. Me dijo el rey, me dice a mí. Y yo me río, ¿no? Y me quedo viéndole y él me dice, por cierto, ¿ya la compraron? Y yo le dije, ay, ¿con quién era que tú estabas allá? Pues no fue el rey que te dijo.
Se sacó $40 del bolsillo y me dijo, toma, sin vergüenza, anda a comprar las ruedas esas. Porque él quería probar los espíritus para ver si eran de Dios. Porque si Dios le dice que compre las ruedas y cuando el viento ya está, ¿quién fue que le dijo? Pues, en Dios no hay equivocación. Cuando Dios dice algo es lo que Dios dice. Y se va a cumplir. Eso no va a tener ni para allá ni para acá. Si Dios lo dijo, así será. La primera vez que Jesús mandó a sus discípulos, le dijo, no lleven zapatos, no lleven agua, no lleven fruto, no lleven glue, no lleven nada. Porque van a tener todo. Y ellos fueron y vinieron y así fue. Pero la segunda vez le dijo, lleven zapatos, lleven 2 mudas de camisa, lleven 2 corbatas, lleven 2 Biblias, porque sabía que la broma iba a estar ruda. Entonces, la obediencia, de repente el que le dijo la primera vez sí fui sin nada, ¿para qué voy a llevar? Y se va y se consigue tremendo palo de agua. Por eso es mejor la obediencia que los sacrificios. De repente el campamento pasado usted no pagó nada. Pero este campamento le están diciendo desde el año pasado, comience a reunir desde $1, de $2, se lo da el hermano tal. Y cuando llegue el campamento, ay pastor, te sabe. ¿Usted me entiende? Y si el pastor le llega a decir que usted no va, usted no le ve la cara al pastor por un mes. No saluda a las niñas. Más nunca carga una silla. Yo le digo porque a mí me ha pasado. Porque nosotros somos así. Oye, pero tienen un año diciendo te comienza a guardar de $1. No, el pastor está pasado, el pastor es malo, el pastor ha cambiado mucho, vale. Ya el pastor ni me saluda ya. Entonces metemos un bichito malo en la relación con el pastor. Dice la Biblia que ninguna corrección en el presente o en el tiempo presente es causa de gozo. Pero después nos hace decir gracias, Señor. Entonces, ¿por qué nosotros llegamos a la iglesia y tenemos tantas ataduras, tantas situaciones? Porque detrás de nuestra vida hay cosas como esta. ¿Me entiendes? Su papá lo llevó y lo ensalmaron. Su papá llegó y lo oraron. Su papá visitó una tía por allá y la tía lo llevó por un lugar y por allá oraron por usted. Entonces le asignaron un demonio. El demonio va con usted, se cepilla con usted, va para el fútbol con usted. Entonces Dios quiere cortar todas esas raíces de hechicería, de brujería, de maldad. Porque detrás de todo eso, ¿quién está? El enemigo. Adán y Eva los hicieron perfectos. Y pusieron a Adán y pusieron a Eva. Pero Eva fue y tuvo relación con la serpiente. Dios le dijo, no coman del árbol del bien y el mal. Coman de lo que usted quiera. Y el diablo, como era astuto, ¿verdad? El diablo no le iba a llegar con cachos a Eva. Dijo, ay, así que Dios le dijo que no pueden comer nada. Esa es la astucia del diablo, ¿verdad? Ay, así que no te puedes juntar conmigo, me dijeron. ¿Pero quién te dijo? No, no te puedo decir, fue un pajarito. Ay, así que te dijeron que no puedes venir para mi casa. Y le dijo Eva, no, Dios dijo que podíamos comer de todo menos de este que está aquí. Y el diablo comenzó a engañar a Eva. Cómete la chica que no te va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes se lo comen van a ser como Él. Y el que quería ser como Él era la serpiente. Nadie que está mal va a querer ver bien a otro. Solamente el que tiene el Espíritu de Dios quiere que la gente prospere, que la gente crezca. Solamente el que ama a Dios te va a amar a ti. Nadie que no ame a Dios va a poder entregar algo por ti sin que le cueste. Porque dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios. Y allá hay fuera gente que te quiere hacer daño. Que tú lo ves que son bonitos, que son agradables, que son buena gente, pero tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la estrategia del león, ¿cuál es? Separar al más débil para comérselo. Dígale al que está a su lado, cuidado con el león.
Dice la Biblia en el libro de Hechos que había un hombre, ¿verdad? Que era un mago. El mago Simón está en Hechos 8. Y dice la Biblia que este hombre tenía grandes artes mágicas. Pero cuando escuchó a Felipe, que predicaba y enseñaba la palabra de Dios, dice la Biblia que este hombre se arrepintió. Y este hombre aceptó a Cristo y después se bautizó. Y después se la comenzó a pasar con el pastor. Quiero que me agarre la historia rápido. Se arrepintió, dejó la brujería y comenzó a pasársela con el pastor, bastante tiempo con el pastor. Y cuando el pastor estaba orando, él veía que la gente se caía, él veía que la gente hablaba en lengua. Y en una oportunidad se le acerca, ¿no? Y le dice: oye, pastor, ¿cuánto te tengo que dar para que cuando yo ore también la gente se caiga y la gente hable en lengua? Y le dice Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se consigue con plata. Y le dice: en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. O sea, a Pedro se le fue revelado por el Espíritu que el hombre estaba metido en una cárcel. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? O sea, el hombre estaba en una jaula metido, estaba preso. En una oportunidad estábamos orando por un hermano y de repente él perdió el conocimiento y estábamos más o menos en un lugar así como este y él sale corriendo. Y cuando se va a lanzar, una hermana lo agarró por el pie y él cayó en el piso. Y ahí quedó inconsciente. Cuando él se para el otro día le preguntamos: hermano, ¿qué tenías? Y él le dice: no sé. Me acuerdo que ustedes estaban orando por mí y de repente aparecí en una jaula chiquitica. Dice él que él apareció en una jaula chiquitica de hierro y que él gritaba porque se veía así como una ventanita y por la ventanita no veía a nosotros. Y él decía que él gritaba: sáquenme de aquí, y que él vio cuando su cuerpo se estaba moviendo hacia el precipicio. ¿Dónde estaba? Yo le pregunto. Estaba en una prisión y el demonio ya había tomado posesión de su cuerpo. Y el caso de la Biblia que le conté era cristiano, o era cristiano entre comillas, y era tremendo brujo. ¿Usted me está entendiendo? Más adelante la Biblia también en el libro de Hechos dice que cuando la gente se convertía a Dios, traían los libros de brujería y los ponían a los pies de los apóstoles y ahí los quemaban. Porque todo lo que nosotros tenemos que nos asocie al mundo, a las tinieblas, tenemos que echarle fuego de Dios. Un evangelista que también era brujo decía que cuando él quemaba sus libros satánicos, los libros no se quemaban y los libros gritaban. Y él se iba y en la mañana cuando se paraba, los libros estaban al lado de su cama, igualito como que si no lo hubiesen quemado, porque estaban consagrados a ídolos y no a demonios de poco poder, sino a principados, a potestades, porque esos son libros que vienen de Egipto, esos son libros que vienen de Etiopía, sabiduría satánica de demonios. Sigo, pa. Es fuerte, ¿verdad? No es sencillo los temas que estamos hablando, pero Dios quiere que su iglesia sea entendida. Hubo un varoncito una vez que estaba en la iglesia y entonces le dijeron: oye, compadre, usted sabe que en el mundo todo el mundo es compadre. Compadre, ¿sabe que ya mi hija nació para que usted le eche el agua? Y el varoncito era cristiano y le dijo: dale pues. Y fue a echarle el agua. Y cuando el varoncito estaba ahí, le dijeron: ajá, en nombre de la Virgen María, y le echaron el agüita al niño, no sé qué más. Y el varoncito llega a la iglesia y le dice a la pastora: pastora, ¿sabe que tengo un compadre nuevo? ¿Usted sabe el señor? ¿Cómo es eso? No, que me dijo que le echara el agua, y yo se le eché. Y la comadre me: tu dinero perezca contigo. Pero ese fui yo. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Eso lo hice yo. Yo fui y le eché el agua. Invocamos a un demonio ahí y consagramos al niñito a un demonio. Yo me arrepiento de eso ahorita.
me duele en el corazón haberlo hecho. Y practiqué de un culto satánico donde se le asigna un demonio a un niño, a una criatura que no tiene nada malo, que no ha hecho nada malo. Entonces usted viene y le asigna un demonio. O yo fui y le asigné un demonio. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo por esa criatura? Orar y desligarlo de ese acto satánico. Porque ese demonio de ahí para adelante iba a andar con él. ¿Entiendes? Y hay muchas aquí en Venezuela que, no, que mi hijo está consagrado a José Gregorio Hernández. Y le ponen el nombre. Mi hijo está consagrado a San Judas Tadeo. Y detrás de eso hay demonios. Porque detrás de todos los ídolos, ¿verdad? Que es un ídolo, es una figura, es una representación de la creación de Dios. Y Dios dice en la Biblia que no te hará figura de nada de lo creado, ni de los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni en ningún lugar. No nos podemos hacer criaturas de nada. Y en una oportunidad dice la Biblia, ya vamos a terminar, que Israel estaba en el desierto y comenzaron a hacer lo malo. Y dice la Biblia que el Señor mandó serpientes que salieran y los picaran. Y las serpientes picaban al pueblo, lo picaban y la gente se enfermaba y se moría. Y Moisés, ¿verdad? La mayoría de los líderes de Dios tienen un corazón conforme al de Dios. Porque Dios elige gente que tengan la capacidad de sentir el dolor de las personas. Que sientan y que padezcan en carne propia. Cuando usted no tiene que comer, el líder, de verdad líder, sufre y llora. Y quiere darle su comida a usted. Entonces Moisés se arrodilló y comenzó a llorar. Señor, perdona a este pueblo. Señor, límpialo. Señor, no le tomes en cuenta el pecado. Y Dios escuchó la oración de Moisés y le dijo, Moisés, agarra y haz una serpiente de bronce y ponla sobre madera. Y todo aquel que esté enfermo, que vaya a la serpiente, la vea y en ese momento va a quedar sano. Véame a mí, no se distraiga. Entonces Moisés agarró bronce y hizo una serpiente y la puso en un lugar. Y cuando el hermanito estaba enfermo, el hermanito como podía venía, veía la serpiente y se sanaba. Y el otro que la mordió la serpiente venía, veía la serpiente y se sanaba, dice la Biblia. Y cuando a Jesús le dijeron, Señor, danos una señal, Jesús dijo, así fue como fue levantada la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Porque era una representación de la cruz, de la salvación que nosotros íbamos a tener en Cristo para ser sanos de nuestras enfermedades. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted me está entendiendo? La serpiente era una representación de la salvación de Jesús para el pueblo. Pero usted sabe lo que hizo el pueblo. Agarraron a la serpiente, le hicieron una casita y comenzaron a llevarle flores. Comenzaron a adorarla. Cuando alguien tenía un problema, serpentica mía, serpentica sáname, así como me sanaste de la enfermedad, permite que yo me gradúe, permite que yo sea mejor bachiller, permite que yo sea... Y comenzaron a adorar a la serpiente que Dios le dijo que hicieran. ¿Ustedes me entienden? Comenzaron a adorar el palo, el bronce. Comenzaron a idolatrar. Y usted ahorita, usted se mete en YouTube ahorita y usted ve que la gente adora a Chávez. Usted ve que la gente adora la corte malandra, la corte india. Todo lo que usted se puede imaginar, esa gente ya lo inventó. Y se consagran y viven detrás de ese mundo. Pero esos son demonios. Diga conmigo, son demonios. Usted tiene que entender lo que sea claro. No, que yo voy para... Mira, el pastor Federico nos dijo a nosotros. A mí una sola vez no me han pagado un trabajo de todo lo que he hecho. ¿Cuál fue, pastor Federico? La iglesia de San Maturín, que está ahí. Le dijeron, pastor Federico, para que usted haga la iglesia. Y el pastor Federico comenzó a hacer la iglesia, hizo las fundaciones de la iglesia. ¿Y usted sabe cuándo le pagaron? Nunca. Porque el pastor Federico todo su trabajo le preguntaba al Señor y el Señor le respondía. Pero como estaba en un momento de necesidad, él dijo, yo voy a ir a hacer eso. Y no le consultó a Dios. ¿Y sabe qué? No le pagaron. Porque en ese lugar, ¿verdad? Aunque hay mucha gente que va con necesidad de Dios, hay gente que es idólatra. Hay muchos católicos que se van a salvar porque van a conocer de Jesús, el verdadero Dios.
Pero hay mucha gente que está en idolatría. ¿Me entiendes? Idolatran al Papa, idolatran a la Virgen, la ropa, la copa. Dios está detrás de todas esas cosas para abolirlas, porque son abominación. Entonces, a veces nosotros incurrimos en prácticas paganas de ocultismo por ignorancia. No, yo le voy a echar el agua al niño. No, yo voy a ir para tal lado. ¿Me está entendiendo? ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no? Entonces hubo un rey, ¿verdad? Dice la Biblia que hubo un rey que destruyó la serpiente que Moisés había hecho en el desierto. Porque todavía el pueblo, después de 300, 400 años, todavía la seguía adorando. ¿Y qué hace la gente con la cruz ahorita? Adoran a la cruz y no adoran a Jesús. Adoran a la imagen de yeso porque es San Pedro, San Judas, San Marcos, San lo que sea, y se olvidan de Dios. Interponen a alguien por delante de Dios. Entonces, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Dice, pastor, pero yo no soy idólatra. Pero en una oportunidad dice la Biblia que vino un muchacho y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y él le dijo, yo los cumplo. Diezma, yo diezmo. Congrégate, yo me congrego. Una cosa te falta, le dijo Jesús. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía un ídolo en su corazón. Un ídolo que no se veía. ¿Cuál era el ídolo? El dinero. Entonces Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Dios lo sabe a profundidad. Dios lo conoce. Y en una oportunidad Dios le dijo a Abraham, Abraham, necesito que me sacrifiques a tu hijo. Y Dios aparentemente iba en la contra de la ley porque leímos que nadie debía pasar a su hijo por fuego, hacer un sacrificio. Pero dice la Biblia que cuando él tomó el cuchillo y lo levantó, Dios le dijo, detén tu mano. Porque el ídolo que estaba en su corazón, ¿verdad? Que era su hijo, cuando él levantó el cuchillo, él lo entregó. Y él le dijo, así como lo recibí, sé que Dios lo puede resucitar. Y el ídolo que estaba ahí se hizo polvo y se quedó con su hijo. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto a amarlo a Él sobre todas las cosas. Y Jesús decía cuando le enseñaba a sus discípulos, esto no es para todos ustedes. Ahí está la puerta, decía, y es ancha y es grande. El que se quiera ir, que se vaya. Pero el que me quiera seguir, aquí está el camino. Ninguno que haya dejado ni padre, ni madre, ni hijo, ni esposa, ni familiares, ni talentos, ni dones, ni nada. ¿Y usted sabe cuál es el ídolo más fuerte que se está levantando en este tiempo? El orgullo. Diga conmigo el orgullo. ¿Por qué usted cree que ese espíritu de adivinación trató con Pablo en el orgullo? Diciéndole que era el mejor, que era el más lindo, que era el que se ponía las mejores chaquetas, los mejores relojes, que usaba las mejores perfumes. Porque el diablo siempre ha tenido la estrategia de que el corazón se quiera hacer más grande que Dios. Y Dios tiene tiempo diciendo a nosotros, dejemos el orgullo, seamos humildes. Seamos humildes, entreguemos eso al Señor. Señor, quiero ser más como tú. Y que ese ídolo pueda salir de nuestras vidas. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser igual que Dios. Querer ser igual que el Señor. Entonces, cuando usted le inviten a un acto religioso que implique ídolos, sepa lo que está haciendo. La Biblia dice que ni aún siquiera la comida sacrificada a los ídolos. No, que en la placita van a hacer el día de Santa Teresa. Supongan ustedes. Y ese día van a hacer cuajado. Entonces vengo yo, oye, consigo un poquito de ese cuajado, pues. Ese cuajado está consagrado a un ídolo, a un demonio. Y si yo me lo como, me contamino. Yo no voy para los comparsas, pero me como los carnavales que trae mi vecina. Los caramelos. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Ni siquiera la comida sacrificada a los ídolos es buena. Porque en eso, cuando entra el cuerpo, contamina.
En la Biblia, en el libro de Ezequiel 13, habla de las vendas mágicas. Diga conmigo, vendas mágicas. Dice en el libro de Ezequiel que en ese tiempo habían brujos, hechiceros, adivinos, con nombres de profetas de Dios, con nombres de hombres de Dios, que ponían vendas mágicas sobre la gente. Dicen los haitianos que ellos tienen un polvo. Hay videos en YouTube de eso, que se lo lanzan a la gente en la cara y hacen que la gente haga lo que ellos quieran. Polvo haitiano le llaman. Aquí en Venezuela hay videos donde dicen que habían aviones cubanos que venían lanzando polvo de muertos sobre varias partes de Venezuela para consagrar en los aires de Venezuela a ídolos, a demonios, así como lo decía mi tío ahorita. Cuando una nación está siendo gobernada por un hombre que no teme a Dios, que no teme a los hombres, que no teme a las autoridades, detrás de ese hombre se posiciona una autoridad espiritual con el fin de destruir, que era lo que reinaba sobre Egipto en tiempos de Moisés. Detrás del faraón había un demonio, un principado que quería someter al pueblo. Entonces en Ezequiel dice que habían hombres que se llamaban profetas, que se llamaban pastores, que ponían vendas mágicas sobre la gente. Y con esto cerramos. ¿Qué es una venda mágica? Cuando alguien te dice, sigue como vas, que vas bien, y la mujer y el hombre están en fornicación y pecado. Sigue como vas, que va fino, y el hombre está robando. Sigue así, y el hombre maltrata a su mujer. Eso se llama vendas mágicas, poder de las tinieblas. Y en la calle usted se va a conseguir mucha gente que lo va a querer sacar de la iglesia, que lo va a querer sacar del evangelio con vendas mágicas. Chacho, ¿para qué tú vas para la iglesia si desde que estás en la iglesia estás más enfermo que antes? ¿Para qué tú vas para la iglesia si desde que estás en la iglesia no consigues trabajo? Ve cómo te tienen los hijos tuyos, ve cómo te tienen la mujercita esa que tiene. Así habla el diablo, hermano. Yo quiero que usted sea entendido y que sus oídos espirituales se abran y que usted entienda lo que Dios quiere hacer con la iglesia y que no seamos practicantes de ninguna de estas cosas que hemos hablado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sí, porque hay unos que están acostados. Se quedó pegada, Nicole. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y así como hacía la iglesia en el tiempo de los apóstoles, usted traiga hoy todo lo que el Espíritu Santo le traiga a la mente y al corazón. Que usted, sus padres, sus abuelos, si usted sabe que su abuela se llamaba María Teresa, por la diosa María Teresa, usted renuncia a eso. Usted rompa todo contrato con José Gregorio Hernández. No estamos en contra de las personas históricas que hicieron el bien. Ni la madre del Señor María, que fue una mujer de fe que le creyó a Dios. No estamos en contra de ellos, ni estamos diciendo que ellos son demonios, sino lo que la gente hace con sus nombres, lo que la gente hace con sus imágenes. Porque usted ve muchas figuras de Jesucristo que no son ni representan a Jesucristo, sino que son demonios. Son demonios. No, que este es el divino niño de Atoche, que ese es el mismo Jesucristo. Eso no es el mismo Jesucristo. Esa es una imagen, y detrás de esa imagen está un demonio. Si usted quiere alabar al Señor, usted cierra sus ojos e invoca el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Levante sus manos al cielo en señal de ofrenda. Hoy, Señor, queremos levantar nuestras manos. Diga, consagro mi vida a ti, Jesús. Comience a consagrar cada rincón de su vida a Jesús. Dígale, Señor, te doy dominio y autoridad para hoy ser libre. Si usted incurrió en un acto de aborto, en un acto de brujería, de hechicería, si usted hizo sortílego, si usted le leyeron la mano, le leyeron las cartas, el tarot, comience a renunciar.
Todo lo que se le venga a la mente que el Espíritu Santo le traiga, comience a soltar, a soltar. Si alguna vez usted estuvo enfermo y usted fue llevado a un lugar, diga al Espíritu Santo, rompe todo contrato que hicieron mis padres con los demonios. Señor, hoy queremos en tu nombre declarar a tu iglesia libre de toda sanidad satánica y toda enfermedad puesta por los demonios. Todos aquellos que vieron películas diabólicas, satánicas, Señor, y fueron ligados a un espíritu de miedo, o sus hijos están siendo perseguidos por el miedo, por la hechicería, el ocultismo, hoy declaramos, Señor, la espada de Jehová. Tu mano, levante sus manos lo más alto que pueda. Si le cuesta, manténgala ahí un rato, con fuerza. Señor, ve las manos levantadas, ve las manos alzadas. Hoy declaramos libertad. En el nombre de Jesús nos cubrimos, Señor, con tu sangre. A cada uno de los que tienen sus manos levantadas, hoy lo consagramos al altar de Jehová. Así como Elías, Señor, en medio de los profetas de Baal, hoy levantamos piedras, Señor, en este altar. Y queremos reparar el altar, Señor. Lo que impedía tu presencia en nuestras vidas, hoy lo consagramos a ti. Señor, y declaramos ángeles al servicio de tu pueblo. Ángeles al servicio de tu casa, Señor, de los tuyos. Hoy declaramos ángeles que vienen al servicio para libertar. Ángeles de guerra, ángeles guerreros. Como dice tu palabra que tú los mandarías, Señor, hoy los consagramos a ti. Y declaramos, Señor, libertad. Padre, y que nada de lo que sale de tu iglesia tiene autoridad o poder para destruir los órganos, las entrañas, los ojos, la boca, la nariz. Señor, todo lo que pueda salir por lágrimas, por fluidos, todo lo que pueda estar en los cuerpos, hoy declaramos, Señor, que no tiene poder y autoridad sobre los cuerpos para dejar enfermedad, para dejar rastros, Señor. Hoy declaramos una libertad plena y absoluta en el nombre de Jesús. Y usted repite conmigo, Señor Jesús, hoy en tu nombre me declaro libre. Hoy se rompe toda acta de decreto que me era contraria. En la cruz se rompieron los actos, los símbolos, todo lo que hice, lo que hicieron mis antepasados, que me ató un demonio, que me persigue, que me está buscando, que quiere entrar a mi casa, y lo que pueda estar en mi casa, hoy le quito la autoridad en el nombre de Jesús. Hoy ato el hombre fuerte y declaro a Jesús como amo y Señor de mi vida. Hoy renuncio a todo demonio que se le dio autoridad en mi vida. En el nombre de Jesús, hoy me declaro libre de toda hechicería, todo ídolo, toda mentira, todo engaño, toda adivinación, toda amargura en mi ser que me une a los demonios. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda enfermedad espiritual y todo don satánico en mi vida. Hoy renuncio al don de Satanás. Hoy renuncio a la conexión con las tinieblas. Hoy renuncio a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Hoy renuncio a toda obra de maldad. Póngase una mano en el estómago. Señor Jesús, hoy mi cuerpo renuncia a toda conexión demoníaca con el Abadón, con el infierno, con los demonios, con los ídolos. Hoy soy libre de toda enfermedad que se produjo en mi cuerpo. Hoy soy libre de todo dolor, toda persecución, toda cárcel que se formó en mi ser cuando le di autoridad a los demonios. Hoy soy libre. Sal de mi vida en el nombre de Jesús. Sal de mis generaciones, sal de mis hijos, sal de mi familia. Hoy se rompe toda atadura sexual, toda atadura en las emociones, toda atadura en mi carácter que me une al infierno.
que me une a los demonios, hoy los saco de mi vida. Hoy renuncio a todo ídolo que está sobre Venezuela. Toda patrona, todo patrón satánico, diabólico, que produjo en mí frutos satánicos, ahora soy libre en el nombre de Jesús de toda maldición que me persiguió y que perseguía a mi familia. Hoy me declaro libre, hoy me declaro libre de todo poder de las tinieblas. Hoy renuncio a la soberbia de Satanás. Hoy renuncio a la obstinación. Todo lo que me impide obedecer la voluntad de Dios y seguir el camino de Jesucristo, hoy renuncio en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me desligues de todo aborto, de toda práctica de muerte y toda consagración que autoricé a los demonios. Hoy yo me declaro libre y declaro que mi ser aborrece el pecado, aborrece la muerte, aborrece la oscuridad. Hoy renuncio a todo acto de fornicación, de laxivia, en el nombre de Jesús que me perseguía. Que ahora tu fuego comience a quemar y expulsar todo poder de las tinieblas sobre mí. Que tu fuego venga sobre mí. Lléname de ti ahora, Espíritu Santo. Solamente diga, lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Dígale, lléname, Espíritu Santo. Levante sus dos manos al cielo y diga, lléname, Espíritu Santo. Hoy levantamos manos santas delante de ti, Señor. Y esta iglesia es consagrada una vez más para ti, Señor. Padre, todo lo que nos asociaba al Leviatán, todo lo que nos asociaba a Moloch, Señor, todo lo que nos asocia a la muerte y a la oscuridad, Señor, que como un viento recio tu iglesia sea libre. En el nombre de Jesús, todo el que tenga opresión, Señor, todo lo que tenga ataques de las tinieblas en esta hora, lo declaramos libre en tu nombre y declaramos el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, liberando las vidas y los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Adora al Señor, adora al Señor. Dígale si Pablo y Silas. Así quiero adorarte. Una vez más, dígale.